Vamos a ver en este vídeo un problema de EBAU de julio de 2021 sobre átomo. Dice, justificar razonadamente si es verdadera o falsa la siguiente propuesta. Todos los isótopos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de neutrones y de protones. Esa afirmación es falsa. Son isótopos los átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones y diferente número de neutrones. Son átomos que coinciden en el número atómico, por lo tanto el número de protones y de electrones será el mismo, pero tienen diferente número másico, por lo tanto tienen diferente número de neutrones. El número atómico es el número de protones y el número de electrones, y el número másico es la suma de protones más neutrones. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico, por lo tanto Z es el que es y por lo tanto Z, si es el mismo, va a coincidir los protones y los electrones, pero el número másico es diferente. Si los protones son iguales, lo que son diferentes son los neutrones. Es lo que le pasa, por ejemplo, al carbono 12 y al carbono 14, o al hidrógeno y al deuterio, por ejemplo, otro isótopo. Tienen diferente el número de... Dice el apartado B que completemos la siguiente tabla. Y la siguiente tabla que no me la deja copiar, pero la vamos haciendo aquí sobre la marcha. La tabla que me da es símbolo y en el primer símbolo me da 39, 19K. Debajo de símbolo me pide protones, neutrones, electrones y número másico. El número que está abajo es el número atómico Z y el número másico sería 39. Por lo tanto, 19 es el número atómico y másico es 39, que sería justamente la última casilla de esa columna. El número atómico me da los protones, por lo tanto este átomo tiene 19 protones y tiene 19 electrones, que serían las casillas de protones y de electrones. Si el número másico es 39, 39 corresponde a la suma de protones, que es 19, más neutrones. Por lo tanto, neutrones sería 20. Luego, esa columna correspondería a 19, 20, 19, 39. La siguiente columna es 14, 7 y N de nitrógeno. Z, el número inferior, es 7. Por lo tanto, este átomo tiene 7 protones y 7 electrones. El número de la izquierda superior es el número másico, 14, y ese 14 corresponde a la suma de protones, 7 más neutrones. Y despejando de ahí, los neutrones me da 7. Por lo tanto, esa columna sería protones 7, neutrones 7, electrones 7, número másico 14. La siguiente columna me dice que tiene 15 protones, esa es la casilla, y me da el número másico 31. Si tiene 15 protones, yo sé que un átomo neutro tiene 15 electrones y yo sé que el número atómico es 15. Si el número másico es 31, eso será la suma de los 15 protones más los neutrones. Y los neutrones será 31 menos 15, 16. Luego la primera casilla que tengo que rellenar sería el símbolo del elemento, que no me lo pide. Bueno, y si no, tendría que sacar
que el 15 es el fósforo, ¿vale? Contando por la tabla periódica, al ser uno de los primeros elementos, sí que tengo que saber que en la casilla 15 está el fósforo. El número inferior izquierda es el fósforo y el número superior, el número atómico y el número másico. En la casilla de neutrones tendría que poner 16 y en la casilla de electrones 15. Lo último que me da es un átomo que neutrones me da 8 y electrones me da 6. Pues si tiene 6 electrones, tiene 6 protones y por lo tanto el número atómico es 6. El número másico es la suma de protones más neutrones, por lo tanto el número másico es 6 más 8, 14. Este elemento de número atómico 6 es el carbono, que también lo tengo que conocer. El número másico es 6 y 14. Esto sería lo que aparece en la primera casilla. Después en protones un 6 y el último en número másico un 14. Luego veis aquí un poco cómo habría que rellenar la tabla. Dice que lo rellenemos aparte, o sea que lo resolvamos aparte y lo contestemos todo en el cuadernillo. No completemos aquí la tabla. Continuamos con otro ejercicio de julio de 2021 que corresponde al ejercicio 145. Dice, justifique en términos de enlace químico por qué el agua es líquido a presión y temperatura ambiente, mientras que el sulfuro de hidrógeno es un gas en las mismas condiciones. Nos está dando dos sustancias que son el agua y el sulfuro de hidrógeno. Son dos sustancias covalentes, moleculares, porque está formada por el enlace, por la unión de elementos no metálicos. Al ser dos compuestos covalentes moleculares, el estado en el que se encuentran depende de las fuerzas intermoleculares. Si el agua nos está diciendo que es líquido o líquida y el sulfuro de hidrógeno nos está diciendo que es gas, esta sustancia tiene menores fuerzas intermoleculares. Mientras que si el agua es líquida, tiene fuerzas intermoleculares más intensas. ¿Cuál es la diferencia? Que el agua tiene esta estructura y las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de agua son fuerzas por puente de hidrógeno. Y en el sulfuro de hidrógeno son fuerzas de Van der Waals. Dipolo, dipolo. El agua presenta enlaces por puente de hidrógeno porque presenta el hidrógeno unido al oxígeno, elemento muy pequeño y muy electronegativo. Los enlaces por puente de hidrógeno solamente se dan en el caso de que el hidrógeno esté unido a oxígeno, a flúor o a nitrógeno. Esas fuerzas intermoleculares son más intensas que las fuerzas de Van der Waals. Al ser las fuerzas intermoleculares más intensas, hace que la atracción entre las moléculas sea mayor y por eso el agua a temperatura ambiente es un líquido. Las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, son menos intensas, que son las que aparecen en el sulfuro de hidrógeno. La atracción entre las moléculas es menor y por eso esa sustancia a temperatura ambiente es un gas. Son las dos moléculas polares por ser moléculas angulares, por si queréis completarlo con eso. En el apartado B dice que tienen en común los siguientes átomos o iones. Me da el anión cloruro, el átomo neutro de argón
y un catión. Pues comparar tres especies químicas de tres elementos que tienen en principio nada en común, pero si nos fijamos en el número atómico del cloro es 17. El anión cloruro ha captado un electrón, por lo tanto ya no tiene 17, sino que tendrá 17 más 1, 18 electrones. Si miro el número atómico del argón, el número atómico es 18 y aquí yo lo que tengo es un átomo neutro, por lo tanto un átomo neutro de argón tiene 18 electrones. El potasio tiene de número atómico 19, pero yo no tengo un átomo de potasio, sino que tengo un catión. Si tenía 19 y para formarse el catión ha perdido un electrón, esta especie, este catión, tiene 18 electrones. Luego lo que tenemos son tres especies químicas isoelectrónicas, es decir, tienen el mismo número de electrones y las mismas capas y la misma distribución electrónica en la corteza. Y eso es lo que preguntaba, ¿vale? Es verdad que nosotros este tipo de especies químicas lo hemos visto siempre comparando el radio atómico o el radio iónico, pero en este caso la pregunta es razones que tienen en común. Pues lo que tienen en común es eso, que tienen los mismos electrones, la misma distribución electrónica. Continuamos con otro problema, otra cuestión de julio de 2021 que corresponde a la pregunta 146. Dice, explique el significado físico de cada uno de los números cuánticos. Los números cuánticos son n, número cuántico principal que define el nivel de energía del electrón dentro del átomo. Puede tener los valores desde 1 hasta 7. Número cuántico secundario o subnivel de energía, el L. Define la forma del orbital y junto con n determina la energía total del electrón del orbital. M, número cuántico magnético, que define la orientación del orbital en el espacio. L puede valer desde 0 hasta n-1. M puede valer desde menos L hasta más L pasando por el 0. S, número cuántico de spin, que define el campo magnético creado por el spin. El spin puede girar sobre sí mismo en dos sentidos, el sentido de las agujas del reloj o el contrario podríamos decir, y eso genera un campo magnético, pues eso es lo que determina este número cuántico de spin. Nosotros normalmente lo representamos números cuánticos escritos n, L, M y S. En medio estaría L, que no lo he escrito. Dice el apartado B que escriba dos combinaciones posibles de números cuánticos para los electrones de valencia de un átomo con Z igual a 20. Z igual a 20 corresponde a una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y tendríamos los 20 electrones. Dice para los electrones de valencia. Luego los electrones de valencia son los que están situados en el orbital 4s2. ¿Qué posibles números cuánticos tiene un electrón situado en el 4s2? Pues el nivel de energía, lo hemos dicho antes, corresponde al número cuántico n. El orbital s, la forma del orbital, corresponde al número cuántico secundario. Si el orbital es S, L vale 0. Si L vale 0, M solo puede valer 0. Y los dos posibles valores del número cuántico de spin corresponden a menos
un medio, aquí sería un 1, y la otra combinación de números cuánticos sería 4, 0, 0 y más un medio. Esas dos posibles combinaciones corresponden a los dos electrones que están situados en la capa de valencia de este elemento que tiene 20 electrones. Según el principio de exclusión de Pauli, no puede existir en un átomo dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Por eso, dentro de cada orbital solamente puede haber 2 electrones.